El hombre débil se vuelve fuerte cuando no tiene nada, porque solo entonces puede sentir la locura de la desesperación. La compañía blanca, Arthur Conan Doyle. I don't know if my pronunciation was good. No sé si mi pronunciación estuvo buena, pero bienvenidos una vez más a Aventuras de Papel. Bienvenido, Gerald, un nuevo invitado que está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy Qué bueno bien. verte. Muchas gracias ¿Cuánto también tiempo? a ti, qué bueno verte también. Y como siempre, nuestro querido Wilfred, ¿cómo estás? Muy bien, Muy gracias a Dios bien, también. ahí tomando mate como siempre. Sí, hasta ahora. Genial. Hola, querido. Entonces, Gerald, cuéntanos de ti para antes de empezar a hablar sobre literatura. Cuéntanos un poco de quién eres, para que te conozcamos mejor. Para que me conozca mejor la gente de tu canal. Y tú, Claro, la gente, el Wilfred y los que te vean. bueno, con la Jazz somos amigos hace hartos años ya, desde que dejó Chile, nos abandonó. Pero yo la conocí, ¿cuándo te conocí? Como con 14 años. Sí, nos conocimos en la caminata de los Andes. Y Millones empecé de a años, caminar. Sí. millones de años. Y la vida nos llevó por distintos caminos que en algún momento se juntaron y han caminado la misma senda, pero caminos Separados distintos. todos de nuevo. Pero siempre con esa iniciativa como de autoconocimiento. Sí, es verdad. Creo que esa es la palabra, como autoconocimiento constante. Cierto. Y querido, ¿qué piensas sobre la frase anterior? Elegí esta frase especial para ti porque Sí, sé que te gusta la montaña, amas la montaña, entonces siento que tiene relación con ese tema. ¿Qué crees sí, tú? no, tiene mucha relación, es muy atingente a lo que por lo menos las personas que nos dedicamos a la actividad del aire libre tenemos cierta tendencia a ser un poco desprendidos y minimalistas de muchas cosas. Entonces, con respecto a eso, sentimos esta necesidad como de no sentir, de no tener nada. Y es ahí donde le damos un valor a las cosas que tal vez en el día a día no le otorgamos valor y que en ese instante de no tener nada son las que nos hacen tener todo. Porque cosas que damos por sentado no tomamos muy en cuenta, pero en esas circunstancias de no tener nada, por ejemplo, no tener agua, no tener comida o estar solo, a veces el cariño, un te quiero, un saludo, un cómo estás, nos da mucha más energía que cualquier otra cosa. Se Sí. hace imprescindible en la parte afectiva más que la material. Sí, qué bello lo que nos dice. Y bueno, el Gerald es guía turístico, es montañista y paramédico también. Sí, ya a Y punto vos ya constructor también, la hace a toda. hay que hacer un poquito, aquí en Chile decimos chasquilla, que quiere decir que hace un poco de todo a media, pero salva. A media, pero cumple. A lo mejor no es lo más experto y detallista, pero sale del problema. Que yo creo que Sí. eso es un poquito también lo que es la montaña, o sea, ser pragmático en circunstancias eh, adversas que normalmente nos sacan de nuestra zona de confort, que es donde nos sentimos mucho más cómodos, y nos lleva a este aspecto más primitivo y de resolver cosas instantáneas, de buscar soluciones, salidas y lograr el éxito, sea cual sea el objetivo. Eso es Entonces, cierto. un chasquilla de la vida. Sí, y entre paréntesis, el muro de escalada que está detrás de él también lo hizo él, Para mi hija, para su que se baby. tenga. Ok, muchas gracias por tu opinión, querido. Y tú, Wilfred, ¿qué piensas con la frase anterior? Bueno, yo más que nada quizás referirme a quién es Arthur Conan Doyle, ¿no? ¿Lo conoces?
que deberían conocerlos todos, si es el autor de Sherlock Holmes. No te creo, he visto la serie, pero No, no, nunca he no, no, leído los libros. última vez que me citas a un autor sin saber qué cresta escribió. No sé, imagínense, más encima el que escribió, o sea, incluso la gente que ni siquiera ha leído, porque recordemos que Sherlock Holmes es un libro antes que todo, pero por último, que hayan visto la serie, la película, porque son muy buenas. Sí, Pero ya, lo voy a buscar, ya voy a ya, hacerme ese pero vamos, trabajo. última vez, vamos a dejarlo pasar por hoy día, vamos a dejarlo pasar por hoy día porque estamos con un invitado, no vamos a hacer escándalo porque estamos con un invitado, así que, pero solo, Que Gerald, llega, para que que sepas, y tú me des entender, esta muchacha es loquilla, abusa de su ternura y de su, por así decirlo, de su esencia adorable, sí, y en como eso te hace pasar rabia, te hace pasar rabia. un ángel del que abusa. Claro, claro, entonces como que uno, y te hace pasar rabia, y uno es el malo después, pero bueno, es que esto es así que, bueno, no vamos a hacer más escándalo porque hay un invitado. Pero volviendo a Arthur Conan Doyle, ¿no? Y yo creo que también habló cosas, primero este concepto de la montaña, porque no tan solo escalar, y el concepto yo Mm, creo que el concepto de la chilenidad y el concepto de chasquilla, bueno, también yo creo que el mundo de la construcción del cual yo tengo experiencias muy cercanas, ¿no? Especialmente los familiares, el maestro Mentolatum, como le decimos también, ¿no? ¿Mentolato? Que Mentolatum, ¿no? El Mentolatum sirve para todo, ¿no? Para todo, Es como el ungüento mágico, ¿no? el pechito. Sana hasta el cáncer, una cosa así, casi de este modo, ¿no? Y no sé por qué no lo han probado en el coronavirus, a mí me parece insólito, una de esas lo cura, así que... Y el concepto de cómo la montaña y esta, y este, y esta esencia, este arquetipo del chasquilla o del mentolatum, son dos cosas tan propias de nuestra chilenidad y que para mí que pueden ser pintorescas, pero son parte de nuestra, yo creo que hasta incluso un orgullo, ¿no? Yo creo que el concepto de la montaña, yo creo que y la literatura nuestra está visto, ¿no? Quizás los chilenos muy extrañamente no somos tanto de escalar las montañas que las tenemos todo el día, o gran parte de los chilenos, recordemos que hay otros chilenos que no tienen la montaña, tienen el desierto, más el mar, qué sé yo, pero gran parte de nuestro territorio está dominado por la montaña, y no somos tanto de escalar, tanto así que yo tengo que confesar que mi primera experiencia con los muros de escalada, y que fue una experiencia inolvidable, fue con esta aquí, con Georgina. Yo le digo Georgina, ojo, porque parece porque algunos invitados dirán, ¿y a quién crees que le está hablando? No, me refiero a ella, yo le cambié el nombre. Así que, y gracias a ella tuve esa experiencia, una experiencia fantástica, ¿no? Y que me da Sí, el lo ansia invité a escalar. Fue muy y da, y, chistosa. y da la, y da las ansias para seguir haciéndolo de nuevo. Pero digo, increíblemente no somos tanto de escalar, pero las montañas están ahí, ¿no? Pareciera que Mm, para hacer escaladas, ¿no? En un momento, claro. y el concepto de alcanzar un objetivo, yo creo que son imponentes en ese sentido, tienen que ser escaladas, son imponentes y como que están todo el día ahí mirando, ¿no? Digo, hablando en un lenguaje muy literario. Y lo otro esto, ¿no? De la chilenidad que pareciera que para sobreponerse constantemente tiene que ser multifacética, ¿no? Todo chasquilla. Así que Mm, yo rescato esas dos cosas, ¿no? De que has hablado mm. y que yo digo que ese es el punto, ¿no? Ser bastante metafórico en este programa y reflexionar sobre ello, ¿no? Increíblemente, de forma muy sencilla, pero al mismo tiempo muy lúcida. Sí, esto de Sí, ser chasquilla, ¿no? Pareciera que nuestra vida chilena es muy difícil, la chilenidad es muy difícil, nuestra existencia, pero se resuelve de esta forma, o sea, escalando estos problemas, siendo una... sobreviviendo. Oye, estoy hablando, no te metas a cantar mientras yo hablo, ¿ya? Ok, lo Después siento. que, ya. ¿Me comprende o no? Ya, ya, Sí, sí, ya, te ya, entendemos, querido. ya. Querido. Sigue, después voy. Pero en el fondo es eso, y me gusta mucho Sí. y creo que va a ser una buena conversación. Sí, de verdad, muchas gracias por esa reflexión que nos hiciste al principio, querido Gerald. Entonces, para comenzar, ¿qué ha sido para ti la literatura? ¿Cuándo comenzó el amor por los libros? Yo podría decirte que, mira, siempre me ha gustado leer, pero soy de las personas que le gusta leer sobre cosas que le guste. Tú sabes que acá
en los colegios siempre te están metiendo libros desde, bueno, yo igual tengo 30 años, entonces cuando yo iba al colegio existía como un pool de libros que te hacían leer de manera obligatoria, te gustara o no te gustara. Entonces por ahí yo creo que muchos fueron matando como su interés por la lectura. Claro. Entonces siento que igual en el colegio pude cultivar esa necesidad de leer, pero sí también sentía como que me la mataban cuando yo quería leer algo y me decían que eso no, porque no entraba en la prueba, que tenía que leer lo que entraba en la prueba y que al final no era algo que me gustara, por ejemplo. Los clásicos Mm, libros de la lectura en la asignatura del lenguaje y castellano. Por suerte a mí me gustaba mucho la historia, entonces me fascinaba leer el libro de historia. Me entretenía leyendo el libro de historia, era como el primer eh, amor que tuve, porque efectivamente son libros de historia que te cuentan una historia como un cuento. Yo lo veía de esa manera. Siempre entendí la historia, por ejemplo, la historia de Chile como un cuento y que peleaba este con este y que después era amigo de este otro. Entonces yo me lo imaginaba desde esa mm, perspectiva como un cuento, más como para sacarme esa idea de que era tarea, sacarme esa idea de que tenía que hacer una prueba después. Entonces prefería adquirir esa lectura como algo divertido, que finalmente me resultaba beneficioso porque me iba bien en las posteriores pruebas, por ejemplo, porque entendía y le daba vuelta al asunto de una manera distinta y siempre respondía con respuestas mucho más completas o mucho más profundas. No, claro. más La que imaginación ayuda mucho a eso. claro, de repente el profe me decía, "¿De dónde sacaste esta idea? ¿Cómo se te ocurrió?" Y le dije, no sé, pienso que quizás el tipo sintió eso cuando se enfrentaba a tal hombre y quizás es una persona como todos nosotros y Mm, tuvo sentimientos también. Entonces me decía, mira, no le había dado vuelta a ese pensamiento porque en el libro sale, no sé, pues Juanito Pérez mató a tal tipo en tal fecha por esta razón. claro, por Pero memoria. Mm, claro, pero entendemos que las razones son súper superfluas y que pueden ser por millones de otras cosas. Pues al final ya cuando uno es más exacto. grande entiende que, volviendo al tema de la historia, al final la historia es una idea construida por los vencedores, pero no Mm, solamente vencedores. Están los que vencen, están los que pierden y están los del medio, que los del mm, medio ni ganan ni pierden. Están ahí como que nunca nadie les preguntó qué pasaba claro. si están incluidos en algún conflicto, entonces siento que hay muchas versiones de una historia y pensar en eso, cranearse sobre eso, Mm, imaginarse sobre qué pensaba la gente que no tenía sí. ni que ganar ni que perder, sino que estaba ahí porque le tocó estar nomás. O sea, creo que eso era más gracioso para mí y lo trataba de poner en las pruebas, así como la señora que estaba ahí Ahí en pensaba, grupir. claro, claro, más imaginación. Entonces yo creo que en el colegio, de pequeño, a pesar de toda esta censura literaria, podríamos decirlo de alguna manera que existía, Mm, de todas maneras lograba, por medio de la imaginación, armarme todo este mundo de aventuras y desventuras de personajes que en un principio fueron históricos. Después ya fui agarrando más como de cosas más como bestseller, como literatura más pura, no ¿Pero tan tuviste histórica. algún libro favorito de historia en el colegio? De historia, es que Oh, en el colegio más que nada de historia eran los libros de la historia normal, pues la no, historia común y silvestre que te enseñan historia de Chile, por ejemplo, historia de los no. pueblos aborígenes. ¿Pero algún libro que Lo, te lo- hicieron leer en no, lenguaje lo que que te pasa haya es que gustado? en historia, o sea, en el ¿Mm? colegio, por lo general, a ver, está la historiografía. La Claro, historiografía entendida como, a ver, porque Chile increíblemente, y esto es muy importante, Chile tiene pocos filósofos, incluso pocos ensayistas y pocos narradores en comparación a otros países de la América y de España, obviamente. Porque hablemos del contexto de Hispanoamérica. Tiene pocos narradores, pocos filósofos. Pero lo que tiene, digamos, ¿quiénes son sus intelectuales por excelencia? Son los historiadores.
es muy increíble. Me gusta que Gerald acá haya traído ese tema porque la historiografía, entendida como toda la tradición de escritores que han escrito desde distintas formas, de distintos puntos de vista, desde los vencedores, desde los perdedores y desde los del medio también. Mm, Eh, yo creo que una de las tradiciones más ricas desde la historia, de la literatura histórica, es Chile. Es impresionante, porque diría que incluso sus últimos grandes intelectuales no son ni filósofos como en otros países, no son novelistas ni grandes ensayistas, son los historiadores. Vemos, por ejemplo, hombres mm, tan célebres como Gabriel Salazar, un historiador de tradición marxista, de izquierda. Por ejemplo, Alfredo Josenhol, hermano creo que Tomás Josenhol, que fue candidato, bueno, hombre, no sé si habrá sido congresista, qué sé yo, de tradición aristocrática, de tradición liberal antigua, Jaime Aguirre. Entonces, pero en el colegio nadie leyó una historia, no nos hacían leer la historia de un escritor, ¿no? Simplemente leíamos lo que aparecía en los libros de, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Y ahí aparecía lo que mm. en el fondo uno después terminaba queriendo, creo yo, eran distintos periodos de la historia, ¿no? Y si uno, bueno, tenía más afinidad, por ejemplo, con lo que pasaba, bueno, en aspectos de la independencia, y quizás la única desde ese punto de vista con algunos personajes, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante cuando hay gente como que se detona o sea, se decanta ya sea por O'Higgins, qué sé yo, Carrera, Manuel Rodríguez, son personajes muy célebres, ¿no? Y como que Mm. toma partido por uno de ellos, ¿no? Y me ha pasado, yo he escuchado mucho y la gente como que, entonces, no Sí, se leyó libros, pero sí la gente tiene como periodos favoritos de la historia. mm. Eso sí Claro. pasa. Sí, de hecho, O ¿te acuerdas que anécdotas. tú me comentaste de un cuento, de un libro que te gustó mucho en la infancia, en el colegio? Yo, sí, claro, mira, tiene razón lo que dice nuestro amigo aquí, porque lo que te enseñan es lo que enseña como la historia oficial. Mm, Después, más adelante, como yo tenía esa inquietud, yo leía cosas, como dice él, de otros autores que tienen su postura y que uno va haciéndose una mente sobre los temas, que a lo mejor en el colegio los trataban de alguna manera, y si tú leías Salazar, de otra manera. Si tú mm. lees a otros autores como Villalobos, Parentini, son otros, no sé cómo decirlo, otras Otras versiones. cosmovisiones del mismo punto, así como igual ponen su corazón cuando ellos escriben. Mm, Entonces, siempre, nunca la historiografía, como él menciona, es una cosa como fidedigna que tú puedas creer, pues siempre va a estar, es subjetiva a la persona que la escribe. Entonces, eso es interesante porque siento que ellos hacen lo que hacía yo, pues, que ellos leen mucho más que uno, pues, obviamente. Y que mm, después cuando agarran todo eso, dicen ya, ¿qué podría pasar acá? Ellos mismos lo imaginan y lo escriben. claro, Que es lo que eso es un poquito cierto. hacía, como lo que hacía humildemente yo en la prueba, pues, como que leía todo lo que me decía el profe y después inventaba y lo ponía ahí, esto pasó así, así, así. Pero sí, ¿Verdad? tú mencionas un libro que me gustó mucho de niño y efectivamente tenía que ver con esto de la historia. Lo hicieron leer en lenguaje, pero era un libro muy histórico que se llamaba eh, Pachapulay. Sí, se llamaba Pachapulay. No, no recuerdo el autor, ni me pregunte el autor porque no lo Vamos a recuerdo. buscar por mientras. Debe ser chileno, porque la historia que narra es muy chilena. Y de hecho, Pachapulay no recuerdo bien si significa mundo viejo o tierra vieja o tierra perdida, no lo recuerdo. Es una novela de Hugo Silva en Deiza. Silva, buena, viste, chileno. Y lo gracioso de esta historia es que narra lo que pasó. Bueno, todos conocen el dicho andáis más perdido que el teniente Bello. Entonces, este libro narra lo que le pasa al teniente Bello cuando se pierde en el avión. Y el avión cae en un valle, te voy a hacer un resumen, cae en un valle, que ese valle quedó parado en el tiempo porque la única entrada de ese valle hubo un derrumbe y se tapó. Entonces la gente de ese valle siguió viviendo normal como en el 1800. Mm, Seguían viviendo en el 1800 y cuando este tipo llega volando en un avión y cae y se dan cuenta de que es extraño, ahí ocurren, pucha, una aventura así súper
súper interesantes y divertidas porque es un tipo moderno, pseudo moderno, en un 1800, entonces el tipo le enseña de todo, le cuenta de la tele, le cuenta de los aviones, al final el tipo es como una celebridad, es famoso, se casa con la hija del alcalde, del gobernador, no sé, era todo como, fue una tragedia, pero al tipo le pasaron cosas muy buenas en esta tragedia, y que al final el tipo, bueno, no te quiero contar el final del libro, pero el tipo sale de ahí y llega a Santiago, pero ya no llega como el Teniente Bello, él se cambia el nombre. Vive su vida normal, lleno de plata, lleno de fama, es como, oh, ¿por qué no me pasó a mí? Así. Claro, qué Es entretenido. divertidísimo el libro y nunca lo olvido porque yo disfrutaba leer ese libro. Era como, oh, me voy a leer qué le pasó ahora, y cada capítulo era como una aventura distinta. No sé, el Teniente Bello le enseña sobre la pólvora, el Teniente Bello le enseña sobre la electricidad y todos quedan locos porque piensan que es un mago. Entonces, no, Qué entretenido. muy O sea, divertido. súper recomendado. Mira, y no me acuerdo bien, pero era corto, y por lo menos la edición que tenía yo era una letra muy grande, eran pocas páginas, como 180 páginas, que te voy a leer en un fin de semana, y es divertidísimo, entonces yo lo recomiendo Recomendado. 100% si lo tienen por ahí. Es una lectura de niño, es una lectura para reírse, para disfrutar. No es como se podría decir un ladrillo que te hace reflexionar, que es introspectivo, que no sé, que te evoca este pensar, no. Es para reírse, Y te atrapa, disfrutar, yo creo. relajar la mente, Mm. y no, es divertido. Como leer una historieta, porque Ya. pelean y de repente tienen conversaciones y dicen pum, paf, puch, dispara, pa. Es O sea, uno demasiado se puede historieta. imaginar todo. Qué bacán. No, es divertido. Yo creo que si lo tuviese ahora, mira, yo me cambié de casa hace muy poco. Yo vivía con mi madre y con mi hermano, y hace como 5 años me cambié de casa ya con mi familia, mi pareja, mi hija. Y yo siempre guardé ese libro. Y yo tenía una pequeña biblioteca en mi habitación y siempre lo tenía ahí, lo tenía ahí. Y cuando me cambié de casa, siento que lo perdí. No, tu Y reliquia. era el libro que yo estaba leyendo, era el libro que tenía de octavo básico, y siempre lo El guardé, lo guardé. recuerdo. Lo leía de repente, ¿cachai? Y cuando me cambié de casa perdí muchas cosas. Y dentro de Mm. eso perdí ese libro. Oh. Pero queda aquí grabado y eso es lo más valioso. Aún está ahí guardado en tu mente, en tu imaginación. Así que eso es Sí, genial. yo creo que ese fue un libro que disfruté mucho, 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 mucho. Pero ¿tienes algún De... libro que haya sido como un maestro para ti? Porque este obviamente te lo disfrutaste, pero deben haber habido otros libros después, ¿no? Otros maestros. Claro, bueno, es que como tú sabí, igual he tenido en mi vida una formación súper, ¿cómo decirlo? Más ligada al aspecto social, como Ah, sí. entonces igual en ese sentido soy súper despistado porque he dejado muchas carreras inconclusas. Cuando ya encontré mi norte, que era el tema de la montaña, el tema del turismo. Entonces, libros he leído demasiado, autores también, y algunos solamente por la prueba. Entonces Claro. era como una lectura pesada, no ¿Y sé cómo cuáles serían tus explicarte. libros favoritos entonces, el día de Mira, hoy? hay un libro que lo conocí a través de una obra de teatro. Estaba con unos amigos participando de una obra de teatro, porque como yo soy medio histriónico, le aplico un poquito al canto, me dijeron, oye, ¿sabes que necesitamos a alguien que cante? Y me gustaría participar en una obra de teatro. Y yo le dije, ya, igual me interesa, ¿de qué se trata? Y me dijeron, es sobre un libro. Es de David Thoreau y se llama Hacia una desobediencia civil. Mm, suena Y lindo el título. yo le dije, no lo cacho ni en pelea de perro", le dije yo, "pero voy a participar". Y el libro no lo leí porque encontré que iba a ser como como pesado, no sé. Me Ya, imaginaba que iba a ser súper denso por el tema de la desobediencia civil, el claro. contexto del autor, porque igual los chiquillos me hicieron como una pequeña intro sobre el autor, en qué consistía, estaba todo esto de las revueltas sociales. Entonces Mm. dije, no, yo ya he tenido demasiado
teoría social en mi vida. Por algo me salí de todo eso y me dedico a lo que es el aire libre, más relajado. Mm. Y la verdad es que después de actuar en la obra, leer el guión, meterme en el papel del personaje, yo hacía ahí de un militar, Mm. cantaba unas canciones y era militar. Y también fui obispo. Entonces tenía varios papeles ahí, era una obra bien chasquilla, era decir, oh, tenía que hacer de todo. Entonces no habían muchos actores para todos los personajes, entonces nos íbamos cambiando ropa y volvíamos a Ah, salir. ya. Bueno. Y la verdad es que compré este libro. Lo compré en Argentina, porque estaba de paseo por Bariloche, trabajando de guía, y obviamente ahí tiene mucho más acceso a los libros, más barato y todo. Mm. Lo vi en una mampara. Entré y lo compré. Y era un libro pequeño, tenía 100 hojas. Y lo leí entre un viaje de Bariloche a Chile, cruzando por la frontera. Y la verdad es que es un libro que yo no sé si lo recomiendo, pero al que le guste el tema social, al que le guste el tema como de derechos civiles y cómo empoderarnos, es bonito. Es un libro que te deja una enseñanza, pero tiene que ver mucho con la parte ética. Apela mucho a Mm. la ética y a la moral de las personas, que siento que es algo que está muy desgastado. Que creo que la gente actúa más por protocolo, por cómo debiese ser, Mm. al cómo debe ser. Yo siempre he pensado en eso, que existe las cosas como deben, como debieran ser, como lo políticamente correcto, Claro. y lo que debiese ser real, como moralmente correcto o humanamente correcto. Entonces, Mm. siento que este libro apela a eso, a que actuemos eh, humanamente correctamente, o sea, de Mm. manera humana, no de Desde lo que nos manera... dice nuestro corazón. Ahora, por ejemplo, este autor, yo creo que se dio mucho con la literatura de su tiempo y tiene que ver mucho con el pensamiento, con la filosofía política. Yo digo Claro, al que interese tiene que ir por ese lado, ¿no? Y yo creo que yo creo que en estos tiempos es para leerlo en estos tiempos, más que nunca, sí, porque, especialmente en estos tiempos, porque la desobediencia civil está pensada justamente existe un absolutismo del Estado. Entonces, y busca justificarla en la medida en que, claro, porque no es una anarquía, ¿sí? Eso es no, muy no, lindo, no, ¿no? no, no, Por no eso habla digo, de anarquía. pero por eso digo, no es una anarquía simplemente, porque quizás la persona que, sin entender qué significa la desobediencia civil, Es raro eh, porque en la obra de teatro decíamos, un desorden organizado. Nosotros queremos bueno, un desorden organizado. justamente, Desorden. no. Ese Así concepto decía mi es clave. personaje. El concepto es clave ese. Porque, por ejemplo, a ver, a mí me pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, la práctica religiosa está totalmente restringida justamente por las medidas de confinamiento. Y Ajá. este libro uno diría, bueno, una forma de desobediencia civil sería, a pesar de la prohibición, y obviamente tomando los límites de la razón, es decir, asistir, aunque la autoridad diga de que no haya que hacerlo, a algún culto religioso, porque por encima de eso está mi libertad de expresión Claro. religiosa, mi libertad de culto, ¿no? Que en el fondo Mm. nace desde este reconocimiento del ser humano. Entonces uno dice, claro, dice, en ese caso, por ejemplo, el ir a misa o para otra persona que tenga otro tipo de culto, está en el fondo, Ujú. ese sería un tipo de desobediencia civil, diría yo. Ahora, y bueno, y para otro tipo de cosas, por ejemplo, ahora la reunión, la libre reunión social, ¿no? Que está ahora, y nos dice, tanto hace bien para nosotros. Bueno, me Mm. imagino, por ejemplo, los muros de escalada, cómo se han visto ahora tan afectados, me imagino, en los lugares, ¿no? Los boulders, ¿no? Como se dice muy en la jerga, ¿no? Entonces uno dice, ¿en qué momento uno puede hacer y rebelarse, ¿no? Contra este sinsentido a veces, contra simplemente la restricción
que a veces yo creo que en muchas ocasiones es simplemente sin ningún miramiento, sin ningún análisis más profundo. Y la desobediencia civil en el fondo no es un llamado a la anarquía, sino que es justamente un llamado a la razón, y un Claro. llamado justamente quizá al mismo tiempo a equilibrar. Por eso digo, el liberalismo es una de las bases para mí del liberalismo, ¿no? Y es muy lindo porque así también limpia el liberalismo. O sea, uno más entiende quizás, está también manchado lamentablemente la palabra liberalismo con el neoliberalismo últimamente, ¿no? Es una palabra tiene mala fama, ¿no? Pero cuando uno va a las bases del liberalismo, especialmente en este libro, La desobediencia civil, ¿no? De Thoreau, eh, yo creo que es fascinante, porque nos hace ver que como actos, ¿no? O sea, como actos que en el fondo, en apariencia, no son violentos, ¿no? Pero que, pero que inevitablemente, al tener que ser desobedientes, ¿no? Ante la figura del Estado, ante la figura del gobierno y ante la figura de la autoridad, en el fondo son violentos, ¿no? Porque se Sí. van en contra, ¿no? Entonces es fascinante, ¿no? Yo digo, al contrario, me alegra que lo haya mencionado, digo yo, ha sido increíble la cantidad de tópicos, así que muy bien. Sí, yo cuando digo que no sé si lo recomiendo para leer, es porque puede ser tomado de una manera errónea, como tú mencionas, este tema del liberalismo, desde el punto de vista como que hago lo que quiero. Sin Claro. embargo, el libro apunta a un liberalismo mucho más enfocado no en las libertades individuales, sino que en los derechos sociales, en los derechos grupales. Porque si bien es cierto, como dice nuestro amigo, se ve mal manoseado por el tema del neoliberalismo, que tiene que ver con, como que siento yo que, ¿cómo decirlo? El libro es de una época donde quizás no se veía tanto lo que se ve ahora, sin embargo es atingente porque nos habla sobre la conciencia social. O sea, yo tengo derecho a hacer lo que quiera, pero también no veo por mí, sino que veo por un conjunto. De hecho, hay una frase, hay un dicho ahí que nosotros le damos mucho, o le dimos mucho en la obra, que era cuando decía, solo soy leal a mi conciencia. Entonces, eso te llama a decir que primero tienes que tener un nivel de conciencia importante. Claro. Porque solo soy leal a mi conciencia, si yo encuentro que robar es bueno, no tiene... ¿Verdad? No, siento que para leerlo hay que pasar por un teje-maneje o por un bagaje de lectura y de entendimiento y de comprensión profundo, porque eso era una crítica que yo tenía a la obra de teatro, que estaba enfocada a la gente de la calle. Nosotros la hacíamos en San Joaquín, en el Teatro Municipal, para toda la comunidad. Entonces, cuando salíamos de la obra, los actores conversábamos con las personas que vieron la obra y decían, hay que derrocar el Estado, hay que romper las cosas. Y nosotros decíamos, es que ese no es el fin de la obra, pero es que ustedes decían que el Estado, Claro. sí, decíamos que el Estado estaba mal, pero en el fondo hay que buscar las herramientas y las condiciones de organización para hacer los cambios no violentos. O sea, que siempre, como dice él, siempre van a ser violentos, porque a nadie le gusta que le cambien las cosas. Entonces, cualquier persona que te cambie algo, tú vas a decir, no es que él es violento. Pero también existen formas de hacer los cambios de manera no violenta. O sea, Eso es muy cierto. la violencia es una forma, pero no es El la única medio, o no es la forma. exactamente. Es Claro, como, querido, gracias por esa reflexión. Estuvo muy interesante este tema, pero nos quedan solo 3 minutos. Se pasa volando el tiempo y te quería hacer tu última pregunta. ¿Cuál vale. es esa frase? ¿Tienes ahí alguna frase especial que te gustaría compartir el día de hoy? Más de todas las otras frases importantes que nos has compartido el día de hoy. Así como alguna conclusión que quieras dar en 2 minutos. 2 minutos. Mira, yo no sé si frase, pero sí diría que me gusta mucho que le des tiempo a esto de la literatura, porque siento que todos tenemos algo que decir, todos tenemos una opinión, y siento que en el mundo en que vivimos a veces nuestras opiniones sentimos que no valen nada, pero la verdad es que valen Sí. mucho, y siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar y a decirte, oye, yo pienso lo mismo, o oh, yo pienso diferente, pero igual me gusta lo que tú decís, lo puedo complementar. Entonces,
Mi mensaje sería ese, como que agradecerte por abrir esta instancia y que Yo inviten te más igual. gente, que inviten más gente y que la gente no tenga miedo de decir lo que piensa, Sí, anímense. aunque crean que es lo más tonto del mundo, no importa porque es algo que tú estás pensando y eso que tú piensas tiene un valor Y para alguien más alguien. también lo puede estar Para pensando alguien. también. Y si alguien escucharte a ti, a otra persona lo hace hablar, ya fuiste una llamita que prendió otra llama. Eso, qué hermoso. Somos llamitas que Así prenden otras iluminamos, llamas. y así iluminamos, así vamos a iluminar. Sí, qué Esa era bello la lo que postura, acabas de gran decirnos. postura. Así que muchas gracias, Jazz. Gracias, Muchas amigo. gracias a ti por ser parte de Buena esto. Espero que en otro día nos conversación. cuentes más sobre la literatura de montaña para que te Claro, animes. Nos vemos por pronto. supuesto. Muchas gracias, Wilfredo, por ser parte de Gracias a este ti. día también. Y nos despedimos. No olviden poner sus likes, suscribirse y si quieren participar, escríbanos. Nosotros feliz. Hasta luego. Besos. Bye Y lean bye. mucho, lean mucho. Igual, lean Chao, chao. mucho. Cuídense. Bendiciones.